Buenas, bienvenidos una vez más a su programa Bajo el Microscopio con el doctor José Ledesma. Hoy, como siempre, trayendo cosas innovadoras, tenemos a una persona que es amigo, compañero, colega, y que viene con un tema que es bastante nuevo, por así decirlo. No es más que nuestro querido amigo, el doctor Francisco Ben Brugal. Bienvenido, Francisco, a tu programa Bajo el Microscopio. Un placer, doctor Ledesma, estar por aquí de invitado con usted, trayéndole temas que yo pienso que pueden ser refrescantes para la audiencia. Sí. Bueno, pues hoy vamos a hablar con un especialista en medicina física y rehabilitación. Muchas personas a veces pensamos que pasan algunas situaciones que no sabemos a dónde acudir. Y con relación como tú nos vas a explicar ahora, a desgarros, a trastornos, a problemas físicos y con nuestros músculos, con nuestros huesos, y no sabemos a dónde acudir. Y entonces tenemos ahora un especialista que nos va a explicar específicamente qué es un especialista, la medicina física y la rehabilitación. ¿Qué es eso, doctor Ben? Bueno, la medicina física y rehabilitación es la especialidad de la medicina que se encarga de tratar con la discapacidad en todos sus aspectos. Y tú sabes que la discapacidad se subdivide en una discapacidad que es pues perenne, que es para toda la vida, y hay una discapacidad que es transitoria, que es una discapacidad que puede durar unos días, unos meses, pero en el transcurso de de todos esos trastornos, al ser humano, al paciente, lo que le interesa es saber cuándo yo voy a volver a hacer lo que yo hacía antes. Entonces, en esas preguntas las contesta un especialista en medicina física y rehabilitación, y por eso es importante en la solución de los problemas del paciente. Sí. Doctor Buens, ¿y cuándo normalmente un paciente se puede decir que debe de acudir a ustedes? Porque a veces vemos que si hay una fractura de hueso, pues vamos a un ortopeda, pero no entendemos a veces que la recuperación, que no solamente el fijar ese hueso, sino la recuperación después, o lo que debe llevar un especialista en medicina física, Yo es que siempre debería le decir. digo de manera jocosa a mis estudiantes que el ortopeda es el ingeniero, pero nosotros somos los decoradores. Nosotros somos lo que vamos a hacer que esa obra de reestructuración física que ha hecho el ortopeda o el cirujano ortopeda o el neurocirujano vuelva a funcionar de manera adecuada. Yo siempre le he dicho a la gente que no existe ninguna cirugía ortopédica o neuroquirúrgica que sea exitosa si no hay un tratamiento de medicina física y rehabilitación por el medio que haga que esto se vuelva a funcionar de manera adecuada. El cerebro humano es una maquinaria que tiene que mantener totalmente estimulada todo el tiempo para la funcionalidad. En el momento que una persona cesa una de sus funciones, ya sea la prensión del puño, ya sea la forma de caminar, pues los propioceptores y los receptores para caminar o para cerrar el puño, para abrir el puño, pierden esa información y por ende pierden la costumbre de hacer lo que hacían y cómo lo hacían. Entonces la medicina física y rehabilitación en cierta forma viene a través de la terapia física, de la terapia ocupacional, de la acuaterapia, de los procedimientos invasivos que ahora existen también, como la aplicación de toxina botulínica en pacientes neurológicos y un sinnúmero de otros procedimientos que existen. Pues nosotros lo que venimos es a ayudar a volver al paciente a funcionar de nuevo. Lo de nosotros es que el paciente vuelva a funcionar de manera normal. Sí, por eso vemos a veces que ocurren quizás accidentes, ocurren traumas, golpes o situaciones, como tú bien dices, que inmovilizan al paciente por un tiempo y después el paciente lo vemos ahí, pensamos que ya es un paciente que se va a quedar minusválido o que no va a tener ningún tipo de movimiento o de recuperación. Claro, pero no es así. Una gran parte de lo que nosotros tenemos que entender es que el especialista en medicina física y rehabilitación muchas veces no va a poder rehabilitar, por ejemplo, una persona con una lesión medular completa, pero sí va a ayudar a que ese paciente se readapte a su nueva realidad, o sea, a que pueda suplir la falta de sus piernas, por ejemplo, en el caso de que sea un parapléjico, con otras capacidades que van a hacer que este paciente vuelva a la realidad. Nosotros nos ayudamos de un equipo multidisciplinario que está compuesto por un terapeuta físico, por un terapeuta ocupacional, como dije, por un terapeuta del habla y la deglución, y también por nutricionistas, psicólogos y todo ese tipo de individuos que van a hacer que la rehabilitación sea completa y sea integral.
entonces el paciente no solamente tenga una reinserción desde el punto de vista físico, sino que tenga una reinserción mental también y un nuevo approach, como dicen los norteamericanos, que sería bueno, una nueva aproximación a una nueva realidad de manera un poco más positiva. Sí, a veces hablamos, como mencionamos al principio, hablamos de fracturas, de traumas, de golpes, pero hay una condición que se da muy frecuente, se da frecuente quizás en personas ya de mayor edad, pero se está viendo bastante en jóvenes también, que son los accidentes cerebrovasculares o como se conoce normalmente como derrame cerebral, Claro que sí. que pueden ser isquémicos o pueden ser Hemorrágicos. hemorrágicos. Entonces, en estos casos vemos que la persona siempre queda con una dificultad para mover el pie, para mover un brazo, para mover la cara, vemos como que se desfigura. Y en este caso un terapista, pues... En este caso, pues, por supuesto, un especialista en medicina física y rehabilitación, en trabajo común con su neurólogo de cabecera, pues es sumamente importante. Porque una de las secuelas más importantes de un paciente con accidente cerebrovascular es lo que se llama un síndrome de la motoneurona superior, o sea que es un aumento de los